Bien, hermanos, gracias de nuevo al Señor por su palabra. Dice el dicho que del odio al amor solo hay un paso, ¿no? Bueno, en este caso, siguiendo en Juan 15, am, si bajas al final, bueno, no al final, como en el medio hay una diapositiva en blanco y después de esa está la siguiente. En el pasaje que vamos a ver, podríamos decir que del amor al odio hay un solo versículo. Y es que el Señor nos viene hablando de esta comunión estrecha. Creo que es ahí eso, la siguiente. Bueno, nos viene hablando, gracias, de esta comunión estrecha, de este amor entre nosotros. Y luego el énfasis de esta siguiente sección es el odio del mundo por lo cristiano. Y creo que nosotros entendemos, hermanos, que estas palabras que el Señor nos va a decir acá en este texto que ya leeremos, se cumplieron, ¿verdad? ¿Será que en el libro de los Hechos vemos odio y persecución a los creyentes? Claro, los vemos encarcelados, apedreados, azotados. La Biblia, junto con la tradición cristiana, nos dice que todos los apóstoles al final dieron su vida por Cristo, murieron siendo perseguidos. Hay un libro muy famoso, lo traje acá. Se llama el libro de los mártires de John Fox. Es tal vez el libro sobre mártires cristianos más conocido. Cientos de historias, desde la iglesia primitiva hasta la reforma protestante, de cristianos perseguidos y que dieron su vida por Cristo. En la actualidad hay organizaciones que se dedican a rastrear la persecución de cristianos en el mundo. Vamos a hacerlo otra vez. Creo que está desconectado. Listo, gracias. Espérame, lo probamos otra vez. No, listo, está bien. Voz de los mártires. Los países entre más oscuro, más dura es la persecución. Y esto es del 2025. Entonces, el país número uno en persecución, por supuesto, es este de acá. ¿Alguien sabe cuál es? Corea del Norte, claro. Y luego, por supuesto, países bien musulmanes. En estos hay persecución y en estos hay observación. No hay persecución, pero como que están bien pendientes de los cristianos. ¿Ven en Sudamérica un país muy conocido ahí? Colombia, claro. Es Colombia, acá está. Colombia. No es el peor, no está en el color más oscuro, pero en el medio. Curioso, ¿sabías que en Colombia hay persecución de cristianos? Y uno dice, ¿pero dónde? Hay dos razones por las cuales Colombia aparece en esos mapas frecuentemente. La primera, lo que llamamos las regiones apartadas o zonas rojas, donde la guerrilla controla mucho del sector. En esas regiones hay persecución y hay muchas historias de cristianos sufriendo, incluso siendo asesinados por su fe. Y segundo, por causa de comunidades indígenas que persiguen a los indígenas que se vuelven creyentes. Conozco a alguien así, uno de mis estudiantes. El punto de todo esto es que desde el inicio del cristianismo hasta la actualidad, una característica del cristianismo es que hemos sido perseguidos de una u otra manera. Y esa realidad también es parte del mensaje de ánimo, aunque suene difícil de creer, de ánimo que Jesús tiene para sus discípulos antes de irse físicamente. Y yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, ve, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué tanta persecución? Tantas épocas, tantas culturas, que los romanos, que los musulmanes, que la guerrilla, que no sé quién. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta persecución? Bueno, el Señor nos explica eso. Leamos versículos 18 al 21 de nuestro pasaje, Juan 15, 18 al 21. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes.
Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, o sea, los que sí me reciben, también guardarán las de ustedes, los recibirán a ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y en resumen, esto creo que es lo que el Señor nos está diciendo. Siguiente. Vamos, sí se puede. Bueno, lo voy a decir mientras lo cuadramos. Lo que el Señor nos dice acá en estos versículos es que el odio del mundo por los cristianos es en realidad un odio en contra de Cristo y del Padre. Ahora sí. No, ahora no. El odio del mundo a los cristianos o hacia los cristianos es en realidad un odio contra Cristo y contra el Padre. No es algo meramente cultural, aunque ciertamente hay ciertos elementos en ciertas culturas que pueden hacer que la persecución sea más evidente, más grave, pero al final este aborrecimiento del cristianismo no es algo meramente cultural, es un problema del corazón caído del ser humano. La Biblia nos dice que por naturaleza los seres humanos tenemos como una inclinación en contra de Dios. ¿No se han dado cuenta de eso? Como un rechazo, un aborrecimiento. Dice Romanos 3, y ustedes se lo saben, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios por su propia cuenta o de la propia bondad de su corazón? Ninguno, ninguno. Y eso es lo mismo que Jesús dice ahí en el versículo 21. Él dice, ellos no conocen a aquel al que me envió, no conocen al Padre. Y como no conocen a Dios, lo aborrecen. Y puesto que el Padre envió a Jesús, pues aborrecen a quién también. A Jesús y a todo lo que esté relacionado con Jesús. Y ese, aunque suene extraño decirlo, es parte del ánimo que Jesús quiere darnos. Suena extraño, ¿cómo así? Como que Jesús está diciendo, miren, discípulos, cuando este odio venga, recuerden que ese odio en contra de ustedes no tiene tanto que ver con ustedes, sino conmigo. Es en contra mío y de mi Padre, el que me envió. La razón por la que los odian a ustedes es porque, como dice el versículo 19 y 20, ustedes ya no son del mundo, sino que me pertenecen. Y ustedes deben esperar que si el mundo me aborrece a mí, pues va a aborrecer a quienes me pertenecen. Y luego el Señor cita ese dicho que ya les mencionó antes. El siervo no es mayor que su Señor o que su amo. Si me pasó a mí, pues ustedes también deben esperar lo mismo. No pueden esperar algo diferente. Ahora, ¿ustedes recuerdan de qué veníamos hablando en Juan 15 antes de este mensaje? Versículos anteriores, ¿de qué hablamos? De una profunda comunión. De una profunda comunión. Y luego Jesús como que empieza a hablar de odio del mundo. Y esto nos muestra, hermanos, que tener una profunda comunión con Cristo tendrá un costo. Tener una profunda comunión con Cristo tendrá un costo. Al mundo no le gustan las personas que tienen una profunda comunión y un compromiso con Cristo. ¿Sabías eso? Al mundo le gusta, dice el versículo 19, el mundo ama al mundo. A la oscuridad le gusta la oscuridad. Decía un autor. Yo no sé por qué sigo dándole acá. Listo. Decía un autor, Jonathan Edwards, hablando en su época de piratas. Piratas en esa época no era como hoy en día que disfrazan al niño de pirata. ¡Ay, tan lindo el niño de pirata! En esa época los piratas eran los criminales, es como hoy en día disfrazarse, no sé, narcotraficante.
que hay gente que lo hace, la verdad, pero tristemente. Pero eran lo peor de la sociedad. Y este autor decía, vea, hasta los piratas se cuidan entre ellos, los ladrones se cuidan entre ellos. El mundo ama al mundo, la oscuridad cuida de la oscuridad. La oscuridad, el mundo, la cultura caída, llena de deseos de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida, ama a los suyos y a los que viven como ellos. Pero eso no es todo. ¿Sabían ustedes que el mundo también ama a cierto tipo de cristianos? Sí, hay ciertos tipos de cristianos que le caen bien al mundo. ¿Sabes cuál es ese tipo de cristiano? El cristiano tibio. El que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El cristiano mundano también podríamos llamarlo, que dice ser cristiano, tal vez lo es, pero está pasando por una época en su vida donde vive conforme a los mismos principios del mundo o antiprincipios. Ama lo que el mundo ama, vive como el mundo vive, sus prioridades son iguales a las de las demás, no hay una diferencia. Está dispuesto a sacrificar la verdad y la fidelidad para estar cómodo y no ser raro, diferente. Como en los primeros siglos del cristianismo, cuando los emperadores romanos empezaron a exigir que los cristianos solo podían adorar a César y tenían que hacerlo públicamente, muchos no lo hicieron y estuvieron dispuestos a dar su vida, pero otros, no, pues sí, toca porque ¿qué más? ¿Qué hacemos? A ese tipo de cristianos el mundo también ama y está muy cómodo con ellos. No tienen ningún problema, no hay persecución, no hay rechazo, no hay odio. Desde que tú no creas que Jesús es el único camino y que todos tenemos que creer en Él, no, está bien que seas cristiano y bien por ti. Como decía nuestro hermano, si te hace sentir bien, pues. Y cuando nosotros reaccionamos a eso diciendo, sí, pues la verdad Jesús es algo muy personal mío, pero y ya. Al mundo le encanta eso. No tienen ningún problema con eso. Pero esa no debería ser la actitud de un cristiano que tiene una profunda comunión con Cristo. La verdad es que si quiero tener una profunda comunión con Cristo, debo estar dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Me estás ayudando o lo hago acá? ¿De acá? Ah, sí, listo. Bien, gracias. Pero probamos. Listo, bien. Si quiero tener una profunda comunión con Cristo, debo estar dispuesto a sufrir por Cristo. Yo tengo que escoger entre amar a Cristo y ser aborrecido por el mundo o amar al mundo y no tener una profunda comunión con Cristo. Las dos no se pueden al tiempo. Son mutuamente excluyentes. Si alguno ama al mundo, dice 1 Juan 2, el amor del Padre no está en él. Tengo que escoger. Ahora, puede que en nuestro contexto no haya mucha persecución física, pero bueno, tal vez hay rechazo. A muchas personas, sus familias las han rechazado por ser creyentes, seguramente acá les ha pasado eso. Hay burla. Yo no puedo decir que haya experimentado persecución, pero porque decir persecución me hace pensar en mis hermanos en Afganistán y Pakistán y digo, y yo me siento mal porque me miran feo. Y ellos dando su vida por Cristo. Pero sí, por ejemplo, en la universidad, siendo creyente, uno es el raro, el ñoño, el aburrido, que los viernes no se va a hacer lo que todos los demás hacen. Y como que cuando se trata de hacer tareas, pues sí, venga, como que usted trabaja bien y es juicioso, pero cuando se trata de hacer planes y eso, ay, no traigamos al evangélico, qué pereza. Eso pasa. No sé si lo llamaría persecución, pero es algún tipo de rechazo. Así que en nuestro contexto no solamente se trata de sufrir por Cristo, tal vez alguien acá tenga marcas de eso, no sé, pero la mayoría que conozco no, pero también se trata en nuestro contexto de que si quiero tener una profunda comunión con Cristo, debo estar dispuesto a ser diferente por Cristo. Así eso no llegue al punto de que me golpeen, aunque si llega a ese punto, pues bueno, llega. Pero en nuestro contexto frecuentemente no pasa eso.
pero sí debo estar dispuesto a ser diferente por Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a ser diferente por Cristo? Jóvenes, yo veo muchos jóvenes acá, qué alegría. ¿Tú estás dispuesto a ser diferente por Cristo en tu grupo de amigos, colegio, universidad, el SENA? ¿Estás dispuesto a ser diferente? Hay un pasaje en la Biblia que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que tengo acá me sale por acá, ¿verdad? O lo que sale por acá muestra que tengo acá. Hay una versión moderna de ese pasaje, traducción al lenguaje actual mía. De la abundancia del corazón hablan mis redes sociales. Lo que tengo en mis redes sociales refleja lo que realmente me importa. Y yo te pregunto, si miráramos tus redes sociales, ¿es evidente que eres diferente? ¿O será que tus redes sociales muestran que eres igual y quieres ser igual? Y tu meta es ser igual. ¿Cómo esperas tener una comunión profunda con Cristo si tu meta es ser igual a los que aborrecen a Cristo? ¿Verdad que no cuadra? Tienes que estar dispuesto a ser diferente, con compasión por los perdidos, pero diferente. Si no estás dispuesto a eso, eso va a afectar tu comunión con Cristo, porque va a ser como una barrera, como que tú dices, yo estoy dispuesto a caminar con Cristo siempre y cuando no me cueste esto, siempre y cuando esto no pase, siempre y cuando yo pueda seguir haciendo, viviendo de esta manera. Y en estos versículos el Señor nos da una división bien clara y nos dice, o son del mundo o son míos. Y si son míos y se comprometen, necesariamente va a haber algún tipo de rechazo del mundo. No siempre va a ser el peor, no se asusten, no estoy diciendo que ya mañana en la universidad en la que varios acá trabajan los van a apedrear, pues, pero sí eventualmente va a haber algún tipo de decisión que vas a tener que tomar y los demás te van a mirar raro y van a decir, ¿y usted por qué no hace eso? Y te van a poner presión. Y ahí debo estar dispuesto a ser diferente. Ahora, volviendo al ánimo que el Señor nos da, volviendo al ánimo, este es un pasaje de ánimo también. Es de ánimo saber que el Señor nos recuerda que eso que le pasará a los discípulos es lo mismo que le pasó a Él también. Como que yo pasé por ahí. Y si tú pasas por ahí me estás imitando y yo me identifico contigo en ese odio, en ese rechazo. A mí también me pasó. Ánimo. Hechos 9:5 es muy interesante. Miremoslo rápidamente, hay tiempo. Hechos, un detalle muy interesante. No sé dónde lo escuché, pero se me quedó en la mente. Cuando el Señor Jesús confronta a Pablo porque perseguía a la iglesia, fíjense lo que le dice el Señor, Hechos 9:5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú... ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A Jesús literalmente, físicamente, no, Jesús ya no estaba. A los cristianos. Pero esa unión de la que venimos hablando, vid, pámpanos, es tan real entre Cristo y los cristianos que Jesús dice, si tú persigues a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. ¿Eso es de ánimo? Yo me lo imagino de esta manera, es como, no sé si a ustedes les pasó, pero es como cuando uno está en el colegio y lo molestaban, un día lo estaban molestando, otros más grandes, y llegaba el hermano mayor. Y decía, bueno, lo que es con él, es conmigo. Yo no tengo hermano mayor, entonces. Un primo, no tengo primos tampoco. Bueno, otro compañero. Pero eso es lo que Jesús está diciendo acá, mire, lo que es con mi iglesia, es conmigo. Y eso es de ánimo, ese es el ánimo que el Señor nos quiere dar. Hermanos, cuando los persigan, discípulos, cuando los persigan, los odian, recuerden que ese problema es conmigo, no con ustedes principalmente. No se crean tan importantes. Es conmigo
y yo estoy con ustedes. Y yo pasé por eso y yo sé qué es eso. Yo soy su sumo sacerdote que sabe qué es eso. Y también la Biblia no lo vamos a leer, pero sabemos que más adelante el Señor dice que Él hará justicia de esas cosas. Ahora, pasando a los versículos 22 al 24, volvamos a Juan capítulo 15. Versículos 22 al 24 nos van a hablar, seguimos hablando de este tema del odio, de que quienes odian a Cristo tienen una gran culpabilidad, una gran culpabilidad. Leamos esos versículos, esta vez sí en orden. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Ahora, cuando el Señor dice ahí, no tendrían pecado, no está diciendo que antes de su venida el ser humano, estas personas, eran inocentes y no tenían ningún pecado. Sabemos que no es así, todos somos pecadores por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero interpretando esto en su contexto, acá Jesús nos está hablando de un tipo de culpabilidad bien específica. No del pecado en general, sino un tipo de culpabilidad bien específica. ¿Ustedes recuerdan los primeros versículos de Hebreos? Hebreos capítulo 1 dice esto: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús es la mayor revelación de Dios al ser humano. Y en eso consiste la culpabilidad de la que nos habla este pasaje. Juan 15. Ellos, al rechazar a Jesús, no estaban rechazando un profeta cualquiera, no estaban rechazando a Moisés, a David, a Jeremías, por importantes que fueran, no estaban rechazando a un ángel incluso. ¿Saben a quién rechazaron? Al mismísimo Hijo de Dios hecho carne y hueso, viviendo entre ellos, siendo visible, palpable, audible. Y aún así los rechazaron. De ese tipo de culpabilidad nos está hablando. Y en estos versículos el Señor nos menciona dos tipos de cosas muy únicas que Él hizo entre estas personas que lo rechazaron y que por lo tanto hacen que ellas sean grandemente culpables. Fíjense en el versículo 22 otra vez. Versículo 22. Si yo no hubiera venido y les hubiera ¿qué? Hablado. Nos habla entonces de sus palabras. Yo estuve entre ellos y les hablé. Jesús enseñó públicamente a multitudes, en casas, en privado, de una u otra manera mostrándoles que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el pan de vida, el agua de vida, la luz del mundo. Y aún así, muchos no creyeron, tristemente. Pero en el versículo 24 nos menciona otra gran cosa que Jesús hizo entre ellos y que tristemente ellos rechazaron. Fíjense en el 24, nos dice: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho. Interesante esa frase. Obras, creo que se refiere a milagros primordialmente, que ningún otro en la historia ha hecho. Y es que los milagros de Jesús que Él hizo en ese periodo de tiempo fueron cosas increíblemente únicas y espectaculares. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho una lectura rápida de la Biblia, tiene su beneficio, y recuerdo
que hace un tiempo cuando la hice de principio a fin, bien rápido, una de las cosas que noté es como en el Antiguo Testamento tú ves milagros en diferentes épocas, puede que no en todas las páginas de la Biblia, pero ves por ahí a un Moisés y las plagas, ves a Elías, Eliseo, otros personajes no, pues no vemos cosas milagrosas que llamaríamos. Pero luego llegas a los evangelios y comparativa y proporcionalmente hablando, es como si hubiera una explosión de obras poderosas que Jesús hace. Un tal Jesús aparece y sana a un ciego y multiplica el pan y el vino y resucita a aquel otro. Yo me puse a hacer el cálculo y hay diferentes números de milagros o formas de contar los milagros en la Biblia. Eso depende de tu definición. Pero les voy a mostrar una estadística. Si encuentran otra, pues no me tiren piedra tampoco, porque hay varias. Hay varias formas de contar. No, me actualizan, gracias, sí. Palabras y obras. En la Biblia, según esta estadística, hay más o menos 137 milagros explícitos. De nuevo, eso varía dependiendo de tu definición de milagro. De esos, 100 milagros fueron hechos por otras personas que no son Jesús en un periodo de 1500 años. Desde Moisés hasta los profetas. Yo lo tengo anotado acá. Hasta los apóstoles, perdón. Desde Moisés hasta los apóstoles. Y Jesús, por otro lado, hizo, de los que tenemos ahí, aunque él hizo muchos más, Juan nos dice eso, 37, es decir, el 27%. ¿Y saben en cuánto tiempo? En 3 años nomás. El 27% de todos los milagros de la Biblia en tan solo 3 años. ¿Se imaginan el privilegio tan grande que tuvieron estas personas? Por 3 años vieron a este hombre, hijo de Dios, haciendo cosas que, como dice el pasaje, ningún otro ha hecho. Y esto nos muestra, hermanos, la triste condición del ser humano, que a pesar de ver estas cosas, muchos lo rechazaron. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchos escépticos, y aquí quienes están en la universidad y enseñan saben que es así. Muchas personas dicen, no, sí, pues, a ver, bueno, yo no creo en Dios, pero muéstrame un milagro, y yo le creo. Dígale a Dios que mande un rayo, que se aparezca y verá que yo sí creo. No es así de fácil. No es así de fácil. Nuestro pecado nos ciega de tal manera que incluso si alguien resucitara de los muertos, dice un pasaje en Lucas, si nosotros a priori aborrecemos y no queremos confiar en Dios, así alguien resucite de los muertos y se nos pare al frente, vamos a decir no. Seguramente fueron los aliens. Seguramente no estaba muerto. ¿Y saben por qué sé eso? Porque si miramos ahí Juan unos capítulos atrás, eso pasó. Eso pasó. Fíjense ahí Juan capítulo 11. Le pasó a Jesús. ¿Recuerdan cuál es el milagro cúspide del libro de Juan? ¿A quién resucitó Jesús? A Lázaro. Y Jesús lo resucita y nos dice la Biblia que algunos creyeron. Y por lo que enseña el resto de la Biblia, yo asumo y puedo deducir que es por la gracia de Dios también, que les abrió los ojos. Pero fíjense lo que dice el versículo 53, Juan 11, 53. Así que desde ese día que Jesús resucitó a Lázaro, planearon entre sí matar a Jesús. Y más adelante el capítulo 12 nos dice que también querían matar a Lázaro. ¿Se imagina cuán duro puede ser el corazón humano? Jesús acaba de resucitar a Lázaro, véalo ahí vivo y nosotros lo vimos muerto. ¿Qué hacemos? Ya sé, matémoslos a los dos. ¿Se imagina eso?
¿Cuán duro puede ser el corazón humano? No es una cuestión meramente de evidencia y de milagros y ya. Es una cuestión del corazón. Y por eso ese tipo de rechazo acarrea mayor culpabilidad. Ahora es cierto que en esta época nosotros ya no tenemos a Jesús físicamente entre nosotros haciendo este tipo de obras, pero sí sigue siendo un principio universal que vemos en otros textos de la Biblia, que quienes reciben mayor luz o testimonio de la verdad tienen mayor responsabilidad. Y si rechazan esa luz que les ha sido dada, tienen mayor culpabilidad. ¿Sabías eso? Voy a decirlo de nuevo. Quienes reciben mayor luz o testimonio de la verdad tienen mayor responsabilidad. Y si rechazan esa luz, ese testimonio de la verdad, tienen mayor culpabilidad. En Mateo 10 el Señor dijo que el castigo para Jerusalén sería peor que el castigo para Sodoma. Y ustedes saben lo que hacían en Sodoma, ¿verdad? Y Jesús dice no que ellos son inocentes, pero Él dice, comparativamente hablando, el castigo para Jerusalén va a ser peor. Pero si en Sodoma, mire lo que hacían. Sí, pero en Sodoma no estuve yo haciendo milagros y hablándoles. Dios encarnado. Recibieron más luz y por lo tanto mayor responsabilidad. Y como rechazaron, mayor castigo. Tal vez haya acá alguien que ha recibido mucha luz. Tal vez tú has recibido mucha luz. Has ido a la iglesia, te han invitado, tus familiares te han hablado, tus amigos te hablan de Cristo, te invitan a una cosa, te explican, te hablan, te regalaron una Biblia, te pagaron el campamento, no sé si eso pasó acá, pero en algún campamento te pagaron para que vaya, mijito, a ver, conozca al Señor. Pero tal vez tú todavía honestamente sigues jugando con el Señor. Y a pesar de toda esa luz que has recibido, tú sigues diciendo, no, quién sabe, yo no estoy listo. Sí, sí, esas cosas de Dios, sí, ay, chévere, pero eso no es para mí. Mi amigo, si ese es tu caso, yo esta noche te imploro que te tomes en serio a Dios. Porque todo eso que tu mamá, tu abuelita, tu primo ha hecho por ti, es una gran bendición, es un gran privilegio, pero el día del juicio será una gran carga en tu contra, porque recibiste mucha luz que tal vez otras personas no recibieron. Y el Señor te va a considerar responsable de lo que hiciste con eso, si respondiste o no. Responde, acepta el llamado, entra, entrega tu vida a Cristo. Dios va a tener por culpable no solamente al pecador, sino especialmente, mayormente, al pecador que escuchó y escuchó y escuchó de Cristo y aún así lo ignoró. Responde. Ahora, para este punto el panorama parece desalentador, como que Jesús nos está diciendo, el mundo me odia, los odiará a ustedes, hay gente que es tan dura que teniéndome al frente no creen, y uno queda como deprimido, como, ¿y eso es el ánimo? Pero lo bueno es que ahí no termina el texto. Leamos los últimos versículos, versículos 25 hasta el capítulo 16, versículo 4. Versículo 25. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí.
Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor acá en resumen? Que Él es victorioso sobre quienes lo odian. Sí, hay odio, habrá odio, pero al final Él gana, Él es victorioso. Y ese es el tema del campamento, ¿no? Confiad, yo he vencido al mundo. Y en este texto, en esta última sección, el Señor nos dice, sí, hay personas duras que me van a rechazar, hay personas que las van a perseguir, pero yo soy victorioso sobre esas cosas. Y como ustedes están unidos a mí, también pueden ser victoriosos. Y hay varias maneras que este texto nos dice de cómo el Señor es victorioso sobre ese odio, ese rechazo. Por un lado, el Señor nos habla de que Él es soberano sobre el odio de las personas, sobre el rechazo de las personas. ¿Cómo así soberano? Miren el versículo 25 otra vez. El Señor Jesús dice, me odiarán, los odiarán, me rechazaron, versículo 25, pero eso fue para que se cumpliera la palabra escrita en su ley. Me odiaron sin causa. En otras palabras, Jesús está diciendo, miren, esto es una cita del Salmo 69, en la que a David lo odian y lo aborrecen. Y Jesús dice, de alguna manera eso predecía que a mí el Mesías me rechazarían. Y el punto de esto es que Jesús está diciendo, miren, ese odio, ese rechazo que yo experimenté, no tomó a Dios por sorpresa. Eso no trunca sus planes. Eso no impide que avancemos con lo que Dios quiere lograr. Ya estaba escrito en su palabra que eso iba a pasar. Dios sigue siendo soberano, Señor, estando en control, así lo rechacen. Él no es una víctima. Es más, sabemos por otros pasajes que de una forma increíblemente asombrosa y difícil de entender para nosotros, aunque el Señor no es el autor del pecado y del mal, Él puede usar eso para lograr sus propósitos. ¿Recuerdan a José? Ustedes planearon hacer mal, pero el Señor usó esto para el bien. Y curiosamente, este odio y este rechazo hacia Jesús fue lo que llevó, humanamente hablando, a que Jesús fuera crucificado. Y gracias a eso tenemos salvación. Amén. Con razón Pablo dice, increíbles las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Quién puede comprender eso? ¿Cómo es que lo que parece una derrota, el odio por Cristo, Jesús lo vuelve en una gran victoria? A través de eso va a haber salvación. ¡Wow! Por eso Él es victorioso. A pesar del odio que tú experimentes, el rechazo, Él sigue siendo soberano. Él puede usarlo para cumplir sus propósitos. Así que no te desanimes por ese rechazo. Otra forma en la cual vemos esta victoria de Cristo acá tiene que ver con el testimonio de su espíritu y cómo seguirá siendo poderoso. Fíjense cómo los versículos 26 y 27 nos hablan otra vez del Consolador, el Espíritu Santo, que Él vendrá, el Espíritu de verdad. Y por un lado eso es de ánimo porque nos dice, miren, a ustedes los van a odiar, pero yo no los voy a dejar solos ahí en medio de ese odio y rechazo. Yo voy a estar con ustedes. ¿Saben por qué? Porque voy a estar en ustedes. Pero no solamente eso, ese no es el punto principal acá. El punto es este, noten el versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio de mí. Versículo 27. Y ustedes también darán testimonio. ¿Saben qué nos está diciendo eso? El Señor es victorioso sobre este odio y rechazo,
Porque el odio del mundo por Cristo no podrá apagar el testimonio de Cristo de ninguna manera. El Señor Jesús dice, el Espíritu vendrá y ustedes me seguirán dando testimonio, así el mundo los odie. Ellos no van a poder impedirlo. Hubo por allá en los años 1700, no los años 1600, eso es otra cosa, los años 1700, un filósofo escéptico llamado Voltaire, Voltaire en francés, muy crítico del cristianismo. En una carta de 1764, él escribió lo siguiente: la Biblia es lo que los tontos han escrito y lo que los imbéciles recomiendan. Luego, en una carta al rey Federico de Prusia, 1767, él escribió: el cristianismo es la religión más ridícula, absurda y tonta que jamás ha infectado este mundo. Mi único lamento es que no puedo ayudarte en esta noble labor de extirpar del mundo esta infame superstición. Y según varios testigos, en 1776 él dijo: de aquí a 100 años no habrá ninguna Biblia en la tierra, sino las que examinan los curiosos que estudian antigüedades. La Biblia se va a extinguir. Yo creo que Dios tiene un buen sentido del humor. Porque curiosamente, cuentan varios testigos y fuentes, que 50 años después de que Voltaire se murió, la Sociedad Evangélica de Ginebra compró su casa y desde su casa empezaron a distribuir Biblias y folletos a todas partes del mundo. ¿Cómo le queda el ojo, Voltaire? ¿Saben por qué podemos estar confiados en medio del odio del mundo? Porque ni el odio más grande podrá apagar el testimonio de Cristo. Amén. Y una última evidencia de esa victoria de Cristo sobre el odio, el rechazo, la victoria que también podemos experimentar, es que Él se encarga de que sus discípulos perseveren, sigan fieles en medio de este odio. En los versículos 1 al 4, el Señor les dice a sus discípulos el tipo de cosas que les harán: que los expulsarán, que los matarán, que los sacarán de las sinagogas, que los matarán en el nombre de Dios. ¿Se imaginan eso? Que a uno lo maten en nombre de Dios por ser cristiano. ¿Será que ha pasado eso? ¿Recuerdan algo llamado la Inquisición? Y esto podría sonar como que no es de mucho ánimo, como: Jesús, ¿por qué nos dices esto? ¡Qué miedo! Pero esto sí tiene un propósito positivo, esta advertencia. Yo me lo imagino de esta manera. Un amigo alguna vez me dio un consejo sobre crianza de hijos muy útil. Él hablaba de cómo cuando uno pone a un hijo a hacer algo que es difícil, él decía: asegúrate de decirles que va a ser difícil. Porque si tú no les dices que va a ser difícil y tú esperas que eso es lo más fácil del mundo cuando en realidad es difícil, ¿qué va a pasar con los hijos? Se van a frustrar. Van a estar ahí todos como: ay, pero mi papá sí es bien exigente y esto tan difícil y él me dice que es fácil, que eso. Y este amigo decía, así como eso, es difícil. Gracias. Y este amigo decía: mira, cuando tú le dices a tus hijos de antemano, mira, quiero que hagas esto, pero te advierto, va a ser difícil, yo sé, va a tomar tiempo. Cuando el hijo está haciendo esta labor que es difícil y llega la dificultad, en vez de frustrarse va a decir: ah, yo me acuerdo, claro, mi papá me dijo que eso iba a pasar. Entonces como que esto es normal, ¿verdad? Creo que eso es lo que Jesús está haciendo acá. Él dice: miren, los van a perseguir, los van a matar, todo eso, pero no es para desanimarlos, sino para decirles: va a ser difícil,
Cuando eso llegue, fíjense lo que dice ahí el versículo 4. Cuando estas cosas pasen, se acuerden de que yo les había hablado de ellas, ¿ven? Yo les dije, no se sorprendan. Y eso tiene el propósito de, como dice el versículo 1, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. En otras palabras, para que estas dificultades no sean abrumadoras, que no extingan su fe, si es que eso fuera posible, sino que este recordatorio de que Jesús nos advirtió nos ayude a seguir adelante, porque Él nos dijo, va a ser difícil, eso es normal. Que no, dice Pedro, no os sorprendáis por el fuego de la prueba. Eso es normal, eso pasa. Así que ánimo, que no te sorprenda. Estamos hablando, hermanos, entonces en este campamento de confiar porque Jesús ha vencido al mundo, ¿verdad? Y hemos visto entonces que podemos confiar porque Él es soberano sobre el odio de las personas. Su testimonio no será pagado por el odio de las personas. Él nos va a ayudar a perseverar en medio del odio. Y creo que estas poderosas realidades son la razón por la que después de siglos y siglos de persecución, nadie ha podido detener el cristianismo. Seguimos multiplicándonos, ¿verdad? Yo no recuerdo dónde leí, creo que fue en un libro de Randy Alcorn sobre China, no estoy seguro, pero era una novela, basada en cosas reales, pero era una novela. Y había una escena muy interesante, y es que estaba esta iglesia subterránea reunida, y sabían que en esa reunión había espías del gobierno, que se disfrazaban como cualquier paisano, y yo quiero ir a la reunión, y apenas prediquen algo de la Biblia, para la cárcel. Y este día sabían que había espías, y entonces el predicador se paró y no dijo nada. Su sermón fue simplemente tomar un vaso de vidrio, tirarlo al piso y empezar a pisotear los pedazos. Y adivinen qué pasó con los pedazos a medida que los pisoteaba. Salían más pedazos y más reguero, se expandían más y más. Y todo el mundo vio eso y empezó a aplaudir y se alegraron, amén, gloria a Dios. Y se sentó el predicador, ese fue su sermón. Los agentes no entendieron nada, los espías, pero la gente sí sabía qué significaba eso. Entre más nos pisoteen como ese vaso, ¿saben qué pasa? Más nos expandimos. Por eso, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. El odio, el rechazo del mundo no puede detener a Cristo y a su iglesia. Así que ánimo, hermanos, sigamos dando testimonio sin miedo. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias porque tú prometiste que edificarías tu iglesia y las puertas del infierno mismas no podrían detenerlo ni destruirla. Ayúdanos en donde estamos a seguir fieles a pesar del rechazo